Esa palabra tuya que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que nos enseña, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que seas tú revelando tu palabra, que nos haga ver, Señor, Padre del cielo, en medio de ella tu enseñanza, Señor. Así como un día abriste el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, Padre, y le diste la revelación de tu palabra y al instante te servía. Que hoy, mi Dios, tú puedas abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento para nosotros caminar no conforme a las emociones del hombre, del mundo, sino conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, aquellos que aún no te conocen, Señor, porque en ti está el poder de la vida y de la muerte, Padre amado. Tú puedas, mi Dios, libertar los corazones, tú lo liberte conforme a tu propósito, Señor. Y hoy, mi Dios, Padre amado, podamos caminar en esta libertad, Padre del cielo, de tu verdad. Glorifícate una vez más en este lugar, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya debemos de tener nuestro libro ahí en Mateo. Continuamos con nuestro estudio de Mateo. Hoy, si Dios permite, vamos a estar finalizando ese capítulo 11, un capítulo glorioso, donde a lo largo de todo este capítulo 11 hemos podido ver la soberanía de Dios en la salvación de una persona. Hemos encontrado en medio de este capítulo cómo, y vamos a estar tratando en esta mañana, cómo se vence la incredulidad. Recuerden que hemos estado tratando en este capítulo 11 tres elementos específicos de la incredulidad que no debemos de cometer, que debemos de tratar de evitarlo. Hace 2 domingos tratamos el contraste de la incredulidad. Recuerden en ese capítulo 11, en esos versículos del 2 al 19, donde nos hablaba de esa fidelidad, de esa lealtad de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo hacía el contraste con la incredulidad de todos los religiosos y de todas las demás partes de la ciudad, de los pueblos judíos. Marcaba esa diferencia en medio de una lealtad de este hombre, de Juan el Bautista, que estaba preso, que estaba encarcelado y que veía cómo había llegado Jesús, esperándolo de una manera diferente, pero llegó un Jesús llevando la misericordia, llevando la sanidad, y en medio de ello mostrando también a aquellos que, a pesar de todo lo que mostraba, no le creían, como los religiosos y el resto de la ciudad. Vimos el segundo elemento que estudiamos la semana pasada, que fue la condenación contra la incredulidad. Como el Señor marcaba estas ciudades como Corazín, Betsaida y Capernaum, donde hizo tantos milagros, donde mostró las señales, las maravillas, pero que estos, y esto se encuentra en los versículos del 20 al 24, pero que estos, ¿cómo se comportaban? Se comportaban como si fueran niños necios, que no importaba toda la señal, toda la demostración de indicarle que Jesús era el Mesías, mas ellos habían tomado una decisión férrea de no creer en el Mesías, de no creer en Jesús. Y por tanto veíamos cómo era condenado, tenía un mayor nivel de condenación. Así como los galardones en el cielo, en el infierno hay su nivel de condenación. Como dijo, quizás de una manera jocosa, pero no menos real, un mayor nivel de fuego para aquellos que, aún siendo expuestos, viendo las señales, viendo los milagros, se mantienen en una posición de incredulidad. Esas ciudades, Capernaum, Corazín, Betsaida, fueron privilegiadas, podríamos decir, de ser expuesta a la palabra de Dios, de ser expuesta a los milagros de Dios, de ser expuesto a esas señales, mas sin embargo se mantenían en su posición de no creer que Jesús era el Mesías.
Y podríamos nosotros decir que estamos viviendo tiempos iguales, que nos podemos encontrar rodeados de incrédulos, de aquellos que quizás te bombardean con preguntas de la palabra, pero no quedan satisfechos con las explicaciones bíblicas que se dan. Eso muchas veces lo encontramos en nuestra propia familia, hermanos, primos, amigos, esposos. Lo encontramos en medio del trabajo, donde nos rodean nuestros compañeros de trabajo. Lo encontramos en vecinos, donde nosotros podemos explicarle y llevarle el mensaje de la salvación, donde pueden bombardearlo de preguntas, ser expuesto a la enseñanza, mas sin embargo siempre tienen una salida a su incredulidad para mantenerse en ella y no creer lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ahora el problema de fondo en es ¿cuál es la cura contra eso? ¿Cuál es la cura contra la incredulidad? Y podemos ver su respuesta. Si nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, nos está hablando y podemos ir. Recuérdense, en estos días no hemos tenido pantalla, el cable de largo que queríamos no ha aparecido. Y en esta semana no lo pudimos seguir buscando. Así que vamos a tomar nuestra Biblia. Y vamos a ayudar a aquellos hermanos que no puedan tener Biblia por cualquier circunstancia, salieron muy rápido y se le quedó. O alguna visita que tenemos y entonces ahí lo ayudamos. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de creyentes escogidos antes de la fundación del mundo. Si usted ve los versículos de ese capítulo 1, versículo 4 y versículo 13, mire lo que nos dice. Capítulo 1 de Efesios, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo, dice. Y dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos está hablando a cualquier creyente. Es lo que podemos aplicarlo. Este es el estado que vimos en el versículo 2:1 de Efesios, en que se encuentra el hombre sin Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo se encuentra el hombre sin Cristo? Muerto en sus delitos y pecados. Y quizá usted podría decir, bueno, ¿cómo puede un muerto revivir? ¿Cómo puede un muerto escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser salvo entonces? Y tenemos que saber que desde el punto de vista humano, esto es imposible. Es imposible desde el punto de vista humano. Entonces, ¿cómo veremos la incredulidad? ¿Cómo veremos que un muerto, un incrédulo pueda creer? ¿Cómo lo veremos? Y tenemos que seguir viendo lo que el Señor nos va a ir mostrando a través de su palabra. Efesios 2:1 nos enseña que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo puede ser? Solo Dios lo puede hacer. Este es un milagro de Dios. Este es el milagro más grande que Dios hace. Darnos vida a los que estamos muertos espiritualmente. Y entonces nos va mostrando todo esto. Y esta mañana el Señor en Mateo 11, del 25 al 30, nos va a dar una explicación amplia de cómo podemos vencer la incredulidad. Donde nos está hablando de la cura de la incredulidad. Y este es el tercer elemento que vamos a ver esta mañana, la cura de la incredulidad. Así que vamos a buscar los versículos, sin más preámbulos, los versículos del 25 al 30 de Mateo 11, que es donde vamos a estar trabajando en esta mañana. Amén. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.
Ya usted observó a su lado derecho y a su izquierda si hay alguien que no tenga Biblia. Si usted ya está ahí, así, no puede leer porque no la tiene. Si usted lo ha observado, usted como ese buen samaritano, se para de su asiento y ayuda a su hermano, a su vecino y a su amigo para que pueda leer junto con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Olemos la palabra de Dios con total reverencia delante de su presencia. Y dice el versículo 25: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30 y último: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vemos una porción bíblica quizás conocida por todos los evangélicos cristianos, saboreada quizá en muchos momentos de angustia, decir: Señor, tú me viste venir a mí los que estáis trabajados y cargados, y tú me harás descansar. Pero qué bueno que hoy podamos ver que muchas veces nosotros hemos malinterpretado lo que el Señor nos está diciendo, hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. El Señor indudablemente nos está presentando cómo resolvemos el problema de la incredulidad, el problema de esos religiosos, de los escribas, de los fariseos, que actuaban, como ya vimos, enojados, que actuaban que nada los convencía, que no querían caminar en esa posición de creer. Este texto, amado, muy mencionado por nosotros, pero mal usado muchas veces por nosotros. Quizá no de la mejor manera interpretado, no de la mejor manera entendido. Este texto nos está confrontando claramente, pero en referencia a la doctrina de la salvación, en referencia a esa doctrina donde está la soberanía absoluta que es en Dios. Soberano Dios en la salvación de una persona. Cuando tomamos ese versículo 25, que vuelvo y se lo leo: en aquel tiempo, y nos quedamos ahí, tiempo. Si nosotros recordamos, hemos estado viendo a los fariseos en esos versículos del 16 al 19, y hemos estado viendo, y puedo recordarle lo que veíamos más: ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando vimos esta porción, que ya hemos estado hablando desde que iniciamos a conversar en esta mañana, que nos habla de Corazín, de Betsaida y de Capernaum, de todas las circunstancias de incredulidad, que nada valía. No recibieron a Juan, que como nos dice aquí bien la palabra, no recibieron a Juan que ni comía ni bebía, pero tampoco recibieron a Jesús, que comía y bebía. No importaba la situación, su posición era de incredulidad. Vemos en los versículos del 21 al 33
cuando nos habla de ellos, donde le dice ese ay, en el 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo, versículo 22, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Como actuaron esta ciudad sin arrepentimiento, como caminaron sin venir en fe y arrepentimiento delante del Señor, oyeron, vieron, se le predicó, se le enseñó, vieron los milagros, fueron testigos, pero ellos se mantuvieron en su incredulidad. Una tremenda incredulidad. Era un tiempo donde Jesús estaba viviendo de oscuridad, donde era rechazada su persona, donde era rechazada su evangelio, donde era rechazada las señales que él daba. Pero ¿qué hizo Jesús ante esa posición? Te alabo, Padre, Señor del cielo. ¿En qué tiempo? En el tiempo del rechazo. En el tiempo del rechazo de su persona, en el tiempo del rechazo de su palabra, en el tiempo del rechazo de Jesús como el Mesías. ¿Qué hizo Jesús? Alabó al Padre. Reconoció al Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y si nosotros nos cuestionamos, podríamos preguntarnos cuando nos acontece alguna de estas circunstancias, ¿cuál sería nuestra posición? Nuestra posición normalmente es cuestionar al Señor. Aquí nos está señalando la soberanía del Padre, nos está mostrando y nos muestra el Señor indudablemente la incredulidad increíble que había, pero también la posición de nuestro Señor Jesús de ir a ¿dónde? A alabar al Padre, al Creador de los cielos y la tierra, al que tiene todo poder, toda soberanía. Tú lo has permitido. Te alabo, Padre. Esto me acuerda el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo este es un salmo que creo que diario lo digo, cada vez que algo acontece, digo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué me está indicando? La soberanía de Dios, el poder de Dios, que en él está todo. Si nosotros queremos seguir confirmando esa soberanía de Dios, podríamos ver el libro de Hechos, capítulo 17. Cuando vamos ahí a Hechos, el capítulo 17, gloria al Señor. Y vemos el versículo 24, mire lo que nos dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Nos va viendo, nos va enseñando la soberanía de nuestro Dios. Y aquí nos va a enseñar a enfrentar a la incredulidad. ¿Cómo enfrenta la incredulidad? Podríamos decir la incredulidad cara a cara. Pero ¿dónde se concentra el Señor? En la soberanía de Dios. ¿Dónde se concentra en la soberanía de Dios? Alaba al soberano del universo. Alaba al dador de la vida. Y algo importante, como dice, tú escondiste estas cosas. Escondiste tu mensaje. Tú escondiste tu palabra, el reino de los cielos. Y cuando nosotros vamos viendo todo esto, nosotros podemos ver que el Padre escondió tres cosas. La verdad, el mensaje del reino, de los sabios y de los entendidos lo escondió. Y podríamos preguntarnos quiénes son estas personas. Ahí se estaba refiriendo a los líderes religiosos, a los líderes judíos y a todo el resto de la ciudad, conocedores de la palabra. Y el Señor no les reveló la palabra, escondió todas estas cosas. A todas aquellas personas que estaban en igual posición que los religiosos,
que no importaba lo que le dijeran, Jesús para ellos no era el Mesías. Para toda aquella persona que entendían que eran autosuficientes para ellos mismos salvarse y que inclusive entendían que ellos eran salvos. Esa era la posición de los judíos. Su Dios era Abraham. Nosotros somos de nuestro padre, Abraham. No había otra manera. Ellos entendían que no necesitaban un salvador porque ellos eran ya salvos. Y por lo tanto ellos eran autosuficientes. No necesitaban el sacrificio de Cristo. Y a ellos le está hablando el Señor. Y usted quizá diga, pero ¿cómo es posible que si ellos estaban en esa posición, el Señor le esconde el Evangelio, le esconde la revelación de la palabra? Y quizás usted diría, ¿no será esto una contradicción? Porque en algunas porciones de la Biblia vemos otra cosa que nos dice. Aquí nos está diciendo que Dios está escondiendo la palabra. Por ejemplo, si nosotros buscamos el libro de Ezequiel, vamos hacia allá, y usted busca el capítulo 18, en el versículo 23, mire lo que nos dice. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Aquí nos dice que el Señor, en Mateo 11, que el Señor escondió la revelación de la palabra de ellos. Pero aquí nos está diciendo que querrá el Señor la muerte del impío. Y dice ese mismo Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Mire lo que nos dice. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Pero si usted va a 2 de Corintios, por no dejar de mencionar el Nuevo Testamento, mire lo que nos dice. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y se verá, y entonces, ¿qué le impide entonces caminar en la verdad? Y entonces, ¿qué es lo que me quiere decir Mateo 11? Leamos un versículo más en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Y entonces, Señor, pero el soberano del universo me dice que encubre la verdad acerca de las obras, acerca del mensaje de aquellos que creen que pueden salvarse a sí mismos por su propio esfuerzo. Se le encubre la verdad. Entonces la pregunta sería algo lógico: ¿quién es entonces el que oculta la verdad conforme todos los versículos que me ha leído? ¿Es Satanás? Sí. Es su naturaleza pecaminosa que está muerta y no tiene la capacidad de sí misma en entender la verdad espiritual. Sí. Pero de acuerdo al texto de Mateo 11, nuestro texto base de estudio, nos dice que Dios esconde la palabra, esconde la verdad. Y en este Mateo 11 tenemos que entender que Dios está haciendo un juicio a la autosuficiencia,
Dios está haciendo un juicio a aquellos que creen que por sí mismos pueden obtener la salvación. Si usted va al libro de Juan para seguirle aclarando, al libro de Juan, usted busca el capítulo 12. Y busca los versículos del 37 al 40. Y mire lo que nos dice. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Lo mismo que estamos viendo en las ciudades de Bethsaida, de las ciudades de Corazín y en las ciudades de Capernaum. Lo mismo que tema que nos está hablando Mateo 11. Lo mismo. Fue cerrado, oculta la palabra. Aquí encontramos que la incredulidad de estas personas fue profetizada por Dios. Y Dios, debido a que ellos se rehusaron a venir como con fe y arrepentimiento delante del Señor, creyendo en Él, que por Él era que podían ser salvos, que no por sí mismos, entonces Dios juzga ocultando la verdad de la palabra. Este es un juicio en contra de su rebelión contra el Evangelio. Y ahí es que tenemos nosotros que tener cuidado. Quienes se rebelan contra el Evangelio, pero al mismo tiempo, y de verdad que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, porque al mismo tiempo el Señor hace al hombre responsable de caminar en incredulidad. Veámoslo en Juan capítulo 8. Poco a poco vamos armando el muñeco, mi hermano, no se preocupen. Juan 8. Vamos al versículo 40. ¿Lo tenemos? Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y decimos, no hizo esto Abraham. Dice el versículo 41. Vosotros hacéis las obras ¿de quién? De vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino aquel que me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y versículo 45 y último en este momento: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Este era el deseo del hombre realmente. Este era el deseo de ellos, ¿de qué? De querer matar a Jesús. Ellos no querían creer, no importaba lo que el Señor pudiera predicarle, no importaba lo que quisiera hablarle. No querían creer. Se las revelaste a los niños, a los crédulos, a los que creen. Entonces, ¿quién es que toma la iniciativa para revelar la verdad acerca de su persona, de su evangelio? Es el Señor, es Dios. ¿A quién? A los niños, a los crédulos, a los que quieren creer. Es el único que la revela. Más nadie. Esto no importa la elocuencia que tenga el predicador que esté en turno en ese momento. No importa que solamente le diga: Dios te ama.
o que haga toda una explicación como es lo normal de un mensaje bíblico. Quien da la revelación de la condición del hombre es Dios. Quien da la revelación de su palabra es Dios. Por eso Él es el soberano Dios. Más nada. Él es. Ya vimos que los niños somos creyentes. Y si usted va a Mateo 18, que lo veremos después con más detalle, pero por no dejarle de dar la explicación. Si usted busca Mateo 18, versículo del 3 al 10, nos dice, y dijo, ¿lo tenemos? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y último versículo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y Dios nos muestra que así como Dios lo encubre, pero también es el único que lo revela. ¿A quién? A los niños. ¿A quién? A los que creen, a los que están conscientes. Te dirán, ay, ¿cómo puedo estar consciente? A los que saben que no tienen recursos para ser salvos, a los que saben su condición de pecado, de muerte, de podredumbre, a los que saben eso, no a lo autosuficiente, no a los que dicen, yo todo bien, yo soy un hombre moral, yo puedo caminar en el orden. Es a través de la soberanía de Dios que conocemos nuestra condición. Es decir, que cualquier pecador que crea y entienda el Evangelio es porque Dios se lo ha revelado. Es porque Dios se lo ha revelado, no de ninguna otra manera. Y se lo ha revelado ¿por qué? Porque lo merecía. Porque mira qué bien se porta, mira cómo está caminando, y mira que es un ciudadano moral, que camina en la ética, que camina en el orden, en la moralidad, en la integridad. No, ninguno no merecemos la gracia de Dios. Solo por gracia Dios nos revela su palabra. Porque lo único que nosotros no merecemos es la condenación. Pero Dios por su gracia la revela. Este es un favor inmerecido de parte de Dios. Recordemos a Pablo cuando nos habla en Filipenses, gloria al Señor. En el libro de Filipenses, nosotros vamos capítulo 1, versículo 29. Mire lo que nos dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Será Pablo escribiendo desde la cárcel. ¿A quién? A los de Filipos. ¿Y qué le está diciendo? La fe. En la fe, en ese arrepentimiento, es lo único que produce salvación. Y este es un regalo de Dios, dado por Dios. Es el único que puede revelar acerca del Evangelio. Acuérdense que en Hechos 11, 18, cuando se le estaba hablando a los gentiles, cuando Pedro habla de cómo el Señor salvó a Cornelio, cómo abrió la puerta del Evangelio, ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles, porque nosotros no estábamos incluidos en ese paquete. No estábamos. Hechos 2,
nos habla cómo se formó la iglesia, con quién era con los judíos. Ahí no estaba el pueblo, no estaban los gentiles. Ya es a partir de ahí con Cornelio es que nos habla el Señor, cómo abre la puerta, cómo nos inserta a los gentiles en medio de ese propósito de salvación. Si nosotros vemos, tenemos que venir Dios dando el arrepentimiento. Si nosotros tomamos 2 de Timoteo, hay que ver hoy mucha porción bíblica para poder llegar a donde queremos, y ni aún viendo toda la porción bíblica quizá lleguemos a donde queremos. 2 de Timoteo capítulo 2, ya sabrán ahorita por qué se lo digo, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, 2 de Timoteo capítulo 2 de 24 al 26, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda, Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿quién es que concede? Dios concede que nosotros podamos entender su palabra. Solamente Dios, más nadie. Tenemos que irnos claros con esa enseñanza. Recordamos en el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé nos están hablando aquí, en este libro de Hechos, capítulo 13, versículos 47 y 48, y se lo leo, nos dice, gloria al Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que todos, pero ¿cuáles? Los que estaban ordenados para vida eterna. Es Dios que trae la revelación de su evangelio. Dios abre el entendimiento. Acuérdense en ese mismo libro de Hechos, cuando Pablo estaba en Filipos, en ese capítulo 16, nada más tienen que darle a la hoja hacia adelante, versículos 13 y 14. Mire que nos dice, cuando Lidia, la vendedora de púrpura, si mal no recuerdo, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Para que estuviese como atenta a lo que Pablo decía. Es Dios que nos abre el entendimiento. Es Dios que nos pone ese atenta, es revelación de la palabra de Dios, entendimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que caminemos en el orden que Dios quiere que caminemos, para que podamos venir en fe y en arrepentimiento delante de Él. Ese Dios el que da la revelación de su palabra para que caminemos en su palabra y no caminemos en emociones. Y no corramos donde cualquier doctrina, sino que corramos a los pies del Señor con entendimiento de la palabra. Es Dios. Mateo 11:25, regresamos nuevamente. Dios es el que determina a quien le da entendimiento para que comprenda el evangelio. Ustedes se acuerdan, si nosotros vamos a esa parábola de Mateo 13, ahí mismo donde estamos, Mateo 13, en este versículo 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. ¿Por qué? Porque habían rechazado la verdad del evangelio, porque se creían los sabios, los entendidos. Y Dios entonces pasa juicio escondiendo la verdad del evangelio. Dios revela la verdad a aquellos
que por su gracia vienen a donde Él, en fe y arrepentimiento. Porque no es fe sola, fe y arrepentimiento. Sí, creo en Dios, pero vengo también con arrepentimiento delante del Señor. Y esto es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Esto es lo que vemos cuando Nicodemo en Juan 3 está el Señor hablándole. Dice, hay que nacer de nuevo. Nadie puede controlar el nuevo nacimiento. Ese es un llamado irresistible. Tú no puedes controlar la obra soberana de regeneración del nuevo nacimiento en la vida de un pecador. Es Dios quien lo hace. Esa es la soberanía de Dios. Si nosotros vemos Juan 3, tan conocido, pero en los versículos del 19 al 20, mira cómo nos dice. Gloria al Señor. Juan 3, del 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. ¿Y qué nos está afirmando aquí el Señor? Esto es muy importante, y aquí es que se pone la cosa dura. El Señor está aquí afirmando la responsabilidad del hombre. Eso es lo que está diciendo el Señor. El hombre es responsable de su condición. Y tú verás, y entonces, ahora sí es verdad que no entiendo. Dios es el que da el entendimiento. Dios es el que te revela el Evangelio. Y por el entendimiento y la revelación que te da Dios, tú vienes en fe y arrepentimiento delante de Dios. Pero si tú no vienes en fe y arrepentimiento delante de Dios, tú eres el culpable de tu condición de pecado. Y tú dices, ahora sí. Las dos son verdades. Las dos son verdades. Dios te revela la palabra. Dios te revela tu condición. Pero tu condición y el de mantenerte en incredulidad es tu culpa. Lo que te puedo decir es que estas dos verdades perfectamente no la entendemos. Y que yo no te puedo decir más de lo que dice la Biblia. No te lo puedo decir. Si alguien es sabio, si alguien es salvo, es porque Dios lo concedió la salvación en su gracia. Pero si alguien termina en el infierno, es porque usted no quiso arrepentirse. Dice, ay Dios, oremos. Ahí sí cabe el refrán de todos los jóvenes, apáganle que nos vamos. Si tú recibes la revelación y tú eres salvo, es por Dios. Pero si tú no recibes la revelación y vas al infierno, tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque el hombre fue el que falló. El hombre fue el que pecó por nuestros primeros padres. Literalmente, cuando usted va aquí al versículo 26 de Mateo 11, nos dice, sí, Padre, porque así te agradó. En griego sería, sí, Padre, porque fue agradable delante de ti. Porque tú quisiste, porque fue tu voluntad. Tú tienes todo el derecho. Porque tú eres ¿qué? El soberano Dios. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el creador del universo. Pero quizás usted diría, pero el Señor aquí está como de una manera dictatorial. Aquí el Señor de una manera déspota. No. Dios está exhibiendo su gloria. Dios está exhibiendo su gloria. Simplemente. Y que Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Y que Él toma lo que Él quiere, que más adelante te voy a dar una explicación de eso. Si tú vas a Romanos 9 para que podamos entender un poco más. Romanos capítulo 9 nos habla de la elección de Israel. Aquí vamos a ver ampliamente la soberanía de Dios.
Y vamos a ver cómo Pablo, cuando está orando, que yo digo, wow, Pablo estaba convertido de verdad. Pablo está orando, yo quisiera hacer que fuera al infierno y que ustedes tuvieran la liberación. Yo digo, ay Dios, yo no amo tanto. Porque yo no quería el infierno. Pero Pablo, mire cómo dice, cuando nosotros vamos en estos versículos, podemos tomar Romanos 9 y leer del versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que no son mis parientes según la carne. Su hermano de la iglesia, lo que dice, pero ¿qué pasa? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y usted podrá decir, pero ¿cómo esto es posible? Si Israel es el pueblo de Dios, a ellos les pertenecen el pacto, las promesas, la adopción, la gloria, el culto. ¿Cómo es posible que ellos no crean? ¿Será que aquí falló la palabra de Dios? ¿Será que falló? No puede ser otra cosa. Pero te lee un poquito más y ya tú sabes que no falló. Y dice el número 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recordemos que en este texto todavía estaba Abraham con dos hijos, según el libro de Génesis, que nos está haciendo referencia, Ismael y Isaac. Pero Dios, ¿a quién escogió? A Isaac. ¿Isaac era el mayor? No, pero escogió a Isaac. Para que a través de Isaac se cumpliera la promesa. Y el mismo Isaac, cuando se casó con Rebeca, aconteció lo mismo. Cuando usted toma los versículos 10 y 12, mire lo que dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por la obra, sino por el que llama. Dice el 12, se le dijo, el mayor será el menor. Perdón, se nos dijo el mayor servirá, el mayor servirá al menor. Gloria a Dios. ¿Qué esperaban? Acuérdense que esperaban los gemelos, Jacob y Esaú. ¿A quién escogió? A Jacob. Entonces nosotros vamos viendo, Dios escoge a Isaac en lugar de Ismael, Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob era más moral, porque Jacob era más íntegro, porque Jacob era el mejor. No, porque Jacob era un mentiroso. Acuérdense que Jacob era un mentiroso. Acordémonos de eso. Era muy engañador. Y Esaú tenía su problema carnal. Pero Dios en su soberanía escogió a Jacob. Ambos igual de pecadores. Te dirá, pues yo no entiendo eso, yo no entiendo. Te dirá, esto es una injusticia. Dice el versículo 14 de esta misma porción bíblica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Te dirá, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces hace Dios esto? ¿Que hay preferencia? ¿Que hay favoritismo? Dice el versículo 15-16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo diría, bueno, pero seguimos la misma, seguimos igual. Esto lo que implica es que Él es el escogido de Dios. No que tú te ganas la salvación, sino que la salvación es por gracia. No que tú eres merecedor de la salvación, sino que la salvación es por gracia.
Esto es simplemente un acto de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a condenación. Ya todos hemos sido condenados. Y en Cristo es que está la gracia que extiende al Señor. Dice, bueno, sígalo barajando porque esto está difícil. Porque, dice, ¿qué es esto? Y dice el versículo 17 y 19 de esa misma porción. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dice el versículo... No, desde el 17 vamos a leerlo, no lo hemos leído desde el 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién has resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Clara, dura y curvera la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces tú le dirás, pero Señor, si tú eres el que revela, si tú eres el que hace, si tú eres el que elige, siendo todos pecadores, entonces ¿por qué tú me inculpas? ¿Por qué tú me haces responsable si yo voy al infierno? No lo entiendo. Yo diría, yo tampoco lo entiendo, me dijo. ¿Por qué? Pero en el versículo 20 solo te recuerda tu posición, y eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es mi posición? Recuerda tú quién eres y recuerda quién es Dios. ¿Quién tú eres? Un pecador que ya ha sido condenado. ¿Y quién es el Señor? El creador de los cielos y de la tierra, el soberano Dios. Simplemente. Ahora, pero él todavía no explica más. Dice, yo sé que le va a ser difícil. Déjame darle esta analogía. Lo que nos está mostrando que la criatura no está en posición de cuestionar al creador. Y nos dice entonces más adelante, ahí donde estamos en esta misma porción bíblica, cuando nos habla del alfarero. ¿Y qué dice el versículo 21? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y qué tenemos que saber? Que nosotros no somos iguales. Somos iguales todos en pecado. Somos pecadores, mi hermano. Estamos separados de la gracia. Estamos separados de la amistad con Dios. Somos iguales, los vasos de honra como los de deshonra. Iguales. Ahora, ¿qué hay en diferencia? Los vasos de honra, lo que Dios eligió para salvación. Y los vasos de deshonra, lo que mueren sin Cristo, lo que le toca es el infierno. Ambos pecadores, ambos con la misma naturaleza pecadora. Pero quien determina la diferencia es Dios. Somos lo mismo, la misma naturaleza pecadora. Somos tan pecadores que conocemos de Dios y fallamos todos los días. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Quien hace la diferencia entre un vaso de honra y uno de deshonra es Dios. Porque lo ha llamado, lo ha elegido, le ha revelado su palabra. Qué dura la situación. Dice el versículo 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El punto aquí es que Dios determina a través de qué persona despliega su gloria. A través de qué persona se va a manifestar su gloria. Él ha determinado que en el caso de alguno, Él va a desplegar su gloria. Y que en el caso de otro, Él desplegará su ira. Entonces la gloria la da. La gloria de Dios. Y todo lo hace ¿para qué? Para su gloria. Por lo tanto, si alguien es salvo, ¿por qué es? ¿Por qué es si alguien es salvo? Por la gracia de Dios, por esa misericordia de Dios.
Y si alguien va al infierno, ¿qué pasa? Por su responsabilidad. En la misma seguimos. La gracia, si vamos al cielo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y si vamos al infierno, por nuestra responsabilidad. Algunos dirán, entonces, y esto lo hemos escuchado, ¿para qué oramos entonces? ¿Para qué venimos cada domingo aquí? ¿Para qué usted prepara prédica y predicamos? ¿Para qué? Si Dios como quiera va a actuar según su plan, según su voluntad. ¿Sabe por qué oramos? Simplemente porque Dios lo manda. Tan sencillamente. ¿Por qué predicamos? Porque Dios lo manda. Tan sencillamente porque Dios dice que lo hagamos. Dios nos dice en su palabra. Cuando usted toma el Padre Nuestro, ¿qué nos manda el Señor a que oremos? ¿Qué nos dice en su palabra? Cuando tú vas a Mateo, desde los versículos, el último capítulo 28, de los versículos del 17 en adelante, ¿a qué nos está mandando? A que vayamos hasta los confines de la tierra, prediquemos su palabra y hagamos discípulos. Dios lo mandó. Dice Romanos 10:1, nada más volteé la página. Dice, hermano, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo, que sabía de la soberanía de Dios. Pablo, que nos está hablando que solamente Dios es el que salva, que solamente Dios es el que revela su palabra. Y que estaba gimiendo y decía, me daría anatema, me iría al infierno por causa de mis hermanos. Está diciendo, oro por la salvación de Israel. ¿Qué le está diciendo? No debemos dejar de orar, porque Dios que lo manda. Dios es el que sabe. Y Dios es el que determina. Usted tiene que hacer lo que Dios manda. Pero si tú vas a Marcos 16:15, ¿qué nos dice? Ir y hacer discípulos, predicar mi palabra. Dios nos manda en todo tiempo a que vayamos, oremos y prediquemos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios lo ordena, tan sencillamente. Nosotros no tenemos que tener ningún tipo de discusión. Ahora, ¿qué nos pasa cuando nosotros nos pasa el tiempo y nos cansamos de predicarle a una persona y nos cansamos de decirle y de mostrarle el evangelio y la persona se mantiene firme en su incredulidad? Decimos, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasa? No decimos lo que dijo el Señor en el capítulo 11:25, que alabamos a Dios. Nos entristecemos, cuestionamos a Dios. Le decimos al Señor, ¿qué pasó? Que no hubo salvación. Nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros visitamos, nosotros invitamos y nosotros predicamos. Y conocer la palabra, ¿qué nos lleva a descansar en Dios? A mí me toca hacer mi parte. Mi parte es orar, mi parte es predicar, mi parte es accionar. Pero Dios, el que sabe quién liberta, yo no tengo que cuestionar a nadie ni angustiarme. Y cuando conocemos esta verdad, lo que trae descanso a nuestras vidas. ¿Cómo tenemos nosotros que caminar? El que liberta es Dios, Él es soberano. Él es el que hace, Él es como el alfarero. Él tiene su vasija de honra y de deshonra. Y todos hemos sido llamados iguales a condenación. Pero Él declara, revela su palabra a quien Él quiere. La soberanía de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Deleitarnos en ella, alabar a Dios. Y dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Eso está claro, de acuerdo a Juan 5:21. Mire lo que nos dice Juan 5:21. Gloria al Señor. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Tan sencillamente. Dice el versículo 27 de Mateo 11. Y el Hijo revela. ¿Y qué nos está diciendo? Que tanto el Padre como el Hijo revelan. Tanto el Padre como el Hijo revelan su palabra. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué nos indica esto? Que Jesús es Dios. Que es Dios, tan sencillamente. El Padre es Dios y Jesús es Dios. Y ambos revelan
la palabra de Dios. Ninguna persona puede conocer a Dios al menos que el Señor Jesucristo se revele a sí mismo a la persona, a través de que de su palabra, de su evangelio. Y ahí entonces que puede conocer. Solo Dios puede quitar de nosotros la incredulidad. Solo Dios puede traer a nosotros entendimiento de su palabra. Solo Dios es que hace esto. Y es el milagro de la vida. Y es lo glorioso. ¿Cuántas veces nos han invitado antes de nosotros a conocer a Cristo? Y nosotros llegamos y quizás estábamos mirando por la ventana, quizás pensando en el tiempo que esto se termine, como se habla, y todo lo demás. Estaríamos en cada una de estas posiciones. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿qué nosotros vemos? ¿Qué nosotros encontramos? ¿Qué nosotros vemos? Lo que Dios nos trae. Un día, el día que quizás menos te espera, te dice, ¡wow! Y comienza a llorar. Porque ese día el Señor le dio entendimiento y revelación de su palabra. Porque ese día, que es el día más glorioso que hemos podido pasar, lo que hemos conocido la verdad, ese día conocemos nuestra condición. Y sabemos que somos pecadores. Y sabemos que por la gracia y por la misericordia de Dios venimos a Él. Y podemos decir, aquí estoy, Señor. Solamente así. Nadie más puede hacer esa bendición. Solo Dios puede quitar la incredulidad. Solo Dios puede dar el entendimiento. Solo Dios puede dar vida espiritual. Solo Dios puede romper las cadenas del pecado en medio de un hombre y una mujer. Solo Dios da el entendimiento de la condición del yugo de esclavitud que tiene el pecado del hombre. Solo Dios puede dar eso. Cuando usted va al libro de Romanos capítulo 3, nos hace ver nuevamente la condición del hombre. Nosotros vemos en ese capítulo 3 de Romanos, versículos 10 y 12, lo que nos dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos da claro en el entendimiento de lo que es el ser humano, la incapacidad que tiene el ser humano de conocer su condición de muerte, de conocer su condición de pecado, de conocer su podredumbre. Dios lo tiene que hacer. Solamente Dios quita el entenebrecimiento del hombre. Solamente Dios hace esa condición en medio del hombre. Cuando usted busca 2 de Corintios capítulo 4, mire lo que nos dice versículo 3 y 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo con D pequeña cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que una persona pueda entender el evangelio, Dios tiene que traer, tiene que llevar la luz del cabo. Solamente Dios es el que puede hacerlo. Solamente Dios, es como la creación, cuando estaba desordenada y vacía. ¿Qué hizo el Señor? Hágase la luz. Con la palabra se hizo la luz. Pero el corazón del hombre, la vida del hombre está entenebrecida, está en pecado, está condenada en su delito y pecado. Y solamente Dios puede decirse, hágase la luz en esa vida que está en tinieblas. Solamente Dios puede quitar la oscuridad del hombre que está en tinieblas, condenada por el pecado. Y en un segundo se hace la luz en medio de esa vida. Nos dice ese libro de Mateo, como dijo Jesús: Padre, te alabo porque te revelaste a los niños.
¿Y a qué apunta esto? Esto apunta a la profundidad pecaminosa del ser humano. Una persona sin Cristo no es nada. Es nada. Porque una persona sin Cristo ama el pecado, se añoña con el pecado, abraza el pecado. El pecado es su yugo. Solamente en Cristo es que podemos ser libres de la condenación del pecado. Es que podemos ser libres de la esclavitud de Satanás. Porque cuando una persona está esclava de alguien, hace todo lo que ese alguien quiere que haga. Entonces nos sirve para reflexionar lo que decimos que estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, usted ama a Cristo y usted hace lo que Cristo le manda. Vemos que la obra de salvación es de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros sabemos esto? Cuando un predicador sabe esta verdad, cuando se le ha sido revelado el Evangelio, y cuando ustedes como hombres y mujeres de Dios saben la verdad, no necesitan mensajes manipuladores, no necesitan mensajes emocionalistas, no necesitan mensajes de declaración, no necesitan salir corriendo a otros lugares a escuchar palabras de hombres distorsionadas. Pero tiene que tener la revelación de la palabra. Para tú hacer eso, tienes que tener la revelación de la palabra. Comentaba en estos días el pastor Gerardo, cuando estábamos conversando, cuando usted ve situaciones, y tú dices, y dice, no nos vamos a cargar. Y le decía yo al pastor Gerardo, yo he cambiado hace un tiempo mi oración. Solamente oro, Señor, revélale la palabra. Revélale tu palabra. Porque nosotros no podemos desgañitar aquí, el pastor Gerardo y yo, hablándole de la palabra, trayéndole la revelación de la palabra, el entendimiento de lo que Dios nos ha dado. Pero si Dios no se las revela, ustedes van a seguir en la misma. Van a seguir corriendo atrás de los profetas. Van a seguir corriendo atrás de aquellas predicaciones falsas. Porque no se les ha revelado la palabra. ¿Llora nuestro corazón? Sí. Y él dice, no, ya no lloremos más. Porque el Señor es que tiene que revelarle la palabra. Nosotros cumplamos con llevársela. Y el Señor que traiga revelación a ellos para que tengan entendimiento y no caminen en emocionalismo. Donde el viento te lleva y corre. No, corre a la palabra de Cristo. Corre la verdad. Veía una de las caricaturas de esas que mandan los jóvenes por las redes. Una iglesia donde se convidaba a orar al discipulado de la palabra, lo que hacemos los miércoles. Y otra iglesia donde había un congreso de fuego. La iglesia donde se mandaba a predicar al estudio de la palabra, 3 gatitos, lo que vemos. Y aquella, la fila daba la vuelta. Daba la vuelta. ¿Por qué? Porque el hombre, aún decimos somos cristianos, no ha tenido entendimiento de la palabra, ni busca tener entendimiento de la palabra. Porque queremos caminar en emocionalismo y nos hace falta que nos den el emocionalismo. Si no, no nos sentimos bien, no sentimos el espíritu, no sentimos el fuego. Hermano, Dios nos está hablando de su palabra y nos está haciendo ver hasta dónde debe llegar el hombre y que Él da la revelación y el entendimiento de ella. De verdad que les exhorto, oren para que Dios le dé entendimiento de la palabra y no se dejen llevar, porque indudablemente la batalla es fuerte. Se brega con mucha situación ahora con todo este bombardeo de publicidad y fácilmente cae en el error y fácilmente entiende, pero aquí que van todos, es aquí donde está, donde va Vicente, donde va la gente. Pero ¿dónde debemos ir nosotros? Donde esté la palabra pura y verdadera, donde nos prediquen lo que es real y verdadero. No podemos dejarnos conducir. ¡Wow! Llevar un mensaje manipulador lo pudiéramos hacer perfectamente. Pero no vamos a recurrir a eso. Vamos a recurrir a lo que dice la verdad, a lo que dice la palabra.
porque lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice. Oremos por su misericordia y confiemos en Dios. Dice el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí se está dirigiendo a los que están agotados, cansados, pero ¿sabe de qué? De su pecado. No los que están agotados y cansados por el trabajo. No los que están agotados y cansados por situaciones y circunstancias que viven a diario, por problemas. No es a eso que se está refiriendo. A los que están agotados y cansados por su condición de pecado. A los que están agotados y cansados porque a uno se le ha sido revelado la palabra, y ese día de leer revelada y viene agotado y cansado por su estilo de vida delante de Dios, en fe y en arrepentimiento en aquel que liberta. Es lo que nos está diciendo. Están agotados y cansados de obedecer a quién, al fracaso, de obedecer a la mentira, de obedecer a Satanás. ¿Y qué hacen? Cuando el Espíritu de Dios a través de su palabra lo liberta, vienen corriendo delante de la presencia de Dios. Dice la palabra: yo os haré descansar de sus intentos fallidos. Yo haré descansar de su estilo de vida de condenación para salvación en Cristo, no por sus propios medios. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es un mandato que nos está diciendo el Señor. Recuérdense que el yugo es una especie de viga para colocarse en el cuello y que se le ponía en los hombros para mantener ahí al animal fijo, llevándose la orden de que le diera el granjero. El yugo aquí es una metáfora de sumisión, de obediencia, de sumisión al Señor. ¿Cómo se manifiesta que tú estás llevando ese yugo del Señor? En un reflejo de ¿qué? De esa humildad de Cristo. Cuando tú estás caminando en esa humildad. Un creyente genuino se manifiesta por la obediencia a la palabra de Dios, porque camina en la humildad de su Maestro, el Señor. Este es lo mismo que nos está hablando el versículo 28. Es ese reflejo de que Cristo vive en nosotros. El versículo 30 y último: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuevamente hace aquí referencia a su sumisión y obediencia. Y te dirá: ¿y cómo será fácil esto? Porque no es fácil. Te dirá: y es fácil cumplir la palabra de Dios. Es fácil caminar en obediencia. Es fácil reflejar esa humildad. ¿Sabe que sí? ¿Sabe cómo? Por la gracia de Dios. Simplemente por la gracia de Dios. En la gracia de Dios es que nosotros podemos caminar en esa humillación, caminar en esa condición de obediencia. Ahora, ¿qué nos debemos de preguntar hoy? Con esto finalizo. ¿Realmente soy cristiana? ¿Realmente estoy cristiana? Porque sabes que solamente por fe y arrepentimiento delante de Dios te puedes salvar. Y manifiesta tu humildad, el reflejo de esa humildad del Señor, sometiéndote a tu Creador. ¿Sabe cuál es el anhelo más profundo de un cristiano? ¿Cuál es el anhelo? Someter su vida al Señor. Cuando te levantas por la mañana, tú puedes decir: Señor, ayúdame a caminar en tu verdad. Perdóname lo que te he fallado, pero quiero imitarte. Y cuando tenemos áreas que no hemos podido entregar, le decimos: Señor, ayúdame a entregarte en tal área. Porque quiero caminar como tú quieres que yo camine. Porque quiero caminar conforme a tu voluntad. Porque quiero caminar conforme a tu palabra, a tu ley. Que cuando te levantas tú puedas decirle al Señor, no tus dificultades, sino: Señor, quiero parecerme más a ti hoy. Ayúdame, Señor, como dice el libro de Santiago en ese capítulo 1, desde el versículo 19. Cuando dice que no seamos rápidos nosotros, ¿para qué? Para nosotros airarnos, sino que seamos pronto para oír y tardo para hablar.
Porque sabemos que esa ira del hombre no obra sobre la justicia de Dios. Donde le pedimos al Señor que podamos desechar toda injusticia y abundancia de malicia. Y que podamos recibir esa palabra de Dios, la cual nos ha sido implantada para la salvación de nuestra alma. Que nosotros podamos decirle: Señor, hoy quiero imitarte a ti. Hoy quiero no solamente ser una oidora, sino una hacedora de tu palabra. Porque no quiero caminar engañándome yo misma. Cuando nosotros caminamos en esa posición día a día, aún fallemos, pero no vamos a tener un estilo de vida pecador. No vamos a tener un estilo de vida que desagrade a Dios. Vamos a fallar porque tenemos un cuerpo que no ha sido glorificado. Pero día a día estoy gimiendo delante de la presencia de Dios porque quiero imitarlo a Él. Porque quiero caminar como Él me dice en su palabra. Entonces puedo decir: Señor, yo sé que tú estás trabajando en mí. Yo sé que tú estás trabajando en mí. Que Dios le bendiga, iglesia.